Desde niña, Sara ofendía a su madre por su sobrepeso y recriminaba a su padre por la miseria en la que vivían, golpeándolo sin piedad. Odiaba su ropa de segunda, su casa desgastada y el olor a comida barata impregnado en las paredes. Cansada de esa vida, se casó por interés, pero al igual que con sus padres, también maltrató a su esposo. Nunca imaginó que el infierno que creó para otros, terminaría consumiéndola a ella. En la humilde vivienda, los sollozos de su madre rompían el silencio. Con el rostro cubierto por sus manos, intentaba contener el llanto mientras Sara la insultaba sin piedad. «Me das asco», escupía con desprecio. Su padre fingía no escuchar, y sus hermanos temblaban de miedo, nadie podía detenerla. Pero la vida le cobraría cada humillación. Sobre la desgastada mesa, Sara jugaba mientras sus hermanos esperaban su turno para comer. A sus 3 años, ya sabía cómo manipularlos, lloraba, se tiraba al piso y así obtenía lo que quería. Sus hermanos la miraban con rabia, viendo cómo la mejor pieza de pan era para ella. Pero en silencio seguían cenando, mirando su plato casi vacío sin protestar, porque sabían que los castigos serían terribles. Con tristeza, su madre veía cómo su niña iba creciendo sin poder controlar sus arranques. Incluso cuando los golpeaba, ella solo le sujetaba las manos con suavidad, tratando de controlarla, pero Sara se soltaba con brusquedad, golpeándolos y aventando todo a su paso. Su padre, cabizbajo, se levantaba y salía, cansado de las rabietas, pero nunca ponía límites. Algo que después lamentarían mucho. La puerta rechinó al abrirse, y un olor fétido invadió el comedor. Sara arrugó la nariz, se levantó molesta y se dirigió hacia su padre. Él entró arrastrando los pies, su trabajo de pepenador recolectando basura, era muy cansado, pero ella, sin piedad le gritó, «Me repugnas, apestas a vómito. Te detesto, tanto como a la comida barata, el baño sucio y las ratas». Pero lo que en realidad odiaba, era su propia existencia en ese lugar. Sara cruzó el portón con paso inseguro, observando cada rincón de la casa de su amiga, donde viviría por un tiempo. Todo era tan bonito, limpio y ordenado, sin el olor a basura que tanto odiaba. Mientras recorría las habitaciones en silencio, sentía cómo la envidia la invadía. Toda esa rabia la descargaba con sus padres al regresar a su realidad. «Los aborrezco», les gritaba al llegar, golpeándolos con lo que encontraba a su paso. Pasaba horas desfilando frente al espejo, soñando despierta. Sara quería ser modelo, sentía el brillo de los flashes y los aplausos de un público imaginario. Se veía lista para conquistar el mundo. Pero en cada audición, la respuesta era siempre la misma: te falta preparación. Regresa cuando estés lista, le decían con desprecio. Ella no estaba acostumbrada a esforzarse, así que no hacía nada. Solo maldecía su vida. Aquella tarde, Sara fue con una amiga a una fiesta mexicana. La música y los colores vibrantes llenaban el ambiente. Fue ahí donde conoció a Pepe. Mientras bailaban, él le susurró al oído: «Me encantas». Sara se emocionó y tímidamente solo sonrió. Sabía que era el dueño del rancho, y eso le gustó más que sus palabras lindas. Después de unos meses de relación, Pepe, seguro de su amor, le propuso matrimonio. Sara giraba en el elegante salón, emocionada con cada detalle de su boda. Ya tenía todo: el vestido, las invitaciones, la iglesia. Así que esa noche llena de alegría, brindaba en su despedida de soltera, sin imaginar lo que venía. 8 días antes de la boda, la noticia cayó como una bomba: Pepe era casado. Su mundo se derrumbó en un instante. Sus manos temblaban, su mente se negaba a aceptarlo. Era el primer golpe, de muchos más. La puerta se abrió de golpe. Pepe estaba ahí, con los ojos rojos, la voz rota, suplicándole que no lo dejara. Sara siguió recogiendo sus cosas, del departamento donde llevaban meses viviendo. «No puedo divorciarme, todo el dinero es de mi esposa», le dijo Pepe con desesperación. Sara lo escuchó en silencio, lo amaba, y además no quería dejar la vida que él le daba. Con un suspiro, aceptó seguir con él. Meses después, Sara disfrutaba de la comodidad de su departamento, cuando fuertes golpes en la puerta la hicieron estremecer.
Era la esposa de Pepe, quien la golpeó, y furiosa le advirtió, aléjate de él o te irá peor. Sara quedó en el suelo, temblando de miedo. Su padre se asustó mucho, cuando esa noche Sara llegó y empezó a golpearlo, diciéndole que todo era su culpa, por traerla al mundo, en esa miseria. Entró a su cuarto, y llena de ira, rompió el espejo donde veía su juventud pasar, sin haber logrado nada en la vida. Su madre se asomó a la recámara y tímidamente, le preguntó, hija, ¿qué te pasó? Sara estalló y con furia, le lanzó el cepillo, hiriéndola en la cabeza. Lárgate estúpida, gritó, y sin importarle que su madre estuviera sangrando, la siguió insultando con mucha crueldad. Ella no sabía que la vida le cobraría cada golpe. Años después, entre el bullicio de la fiesta, Javier la vio, y el mundo pareció detenerse. Era tan bella, pero Sara ni siquiera lo había notado, él era tan insignificante y viejo. Al darse cuenta de que la miraba, su amiga le susurró al oído, tiene mucho dinero. Sara volteó, y coqueta le sonrió. Javier se había enamorado, la llenó de regalos costosos, y en una noche romántica, a la luz de las velas, le pidió matrimonio. Sara caminó hacia el altar sin ninguna emoción, sin mirar a nadie. Había aceptado casarse solo por la seguridad que el dinero le daría, pero ni siquiera intentó fingir entusiasmo. Durante la fiesta, estuvo distante y grosera, mientras él la contemplaba con devoción. Cuando llegó el momento del beso, Sara lo apartó con desprecio. Javier, tratando de disimular, alzó su copa para brindar. Lo había humillado frente a todos. Javier, enamorado, lo pasó por alto, lo único que quería era irse a su luna de miel para disfrutar su noche de bodas. Parecía una niña corriendo en la playa, ella nunca había visto el mar, y Cancún le pareció un paraíso. Esa noche en la intimidad de la habitación, Javier la rodeó con ternura, besándola suavemente. Sara, con voz débil murmuró, por favor, dame tiempo. Eso solo alimentó aún más la obsesión por ella. Fascinada, Sara iba de un lado a otro viendo el departamento. Era muy bonito y lujoso. Lo abrazó y dijo, ahora solo falta mi auto. Javier, con dulzura le contestó que esperara un poco, pues había gastado mucho en la fiesta y en el viaje. Pero Sara, con tono juguetón, le dijo, si me casé contigo fue para vivir como una reina, o que pensabas que era por tu linda cara. Javier sonrió con la broma, pero ese momento marcó el inicio del tormento que vivirían. Pasaban los meses y estaba furiosa por todas sus promesas sin cumplir. Esa tarde llegó la familia de Javier a visitarlos, y Sara escupió su coraje, diciendo frente a todos, pensé que me había casado con un triunfador, pero no es más que un pobre diablo, que ni siquiera puede comprarme un coche. Y sin más se encerraba en su recámara. Cuando Javier le reclamaba, lo golpeaba con lo que tuviera a la mano. Pasaba semanas sin hablarle, ofendida porque no la complacía. Ese día, Sara oyó el sonido de la puerta. Javier entró con un ramo de flores, ella volteó y lo miró con desprecio, pero cuando él le dijo que se iban a vivir a Filadelfia, gritó de alegría y lo abrazó emocionada, porque nunca había salido del país, y mientras preparaba su maleta, cantaba feliz haciendo planes, ir de compras, pasear, por fin, la vida que merecía. Pero el entusiasmo de Sara se fue apagando. Las colinas empinadas, los puentes interminables y el idioma que no entendía, la tenían harta. Solo eres un viejo inútil y asqueroso. Eran sus palabras de bienvenida, cuando él llegaba agotado del trabajo, con la esperanza de una caricia o un beso. Azotando la puerta de su recámara, añadía con desprecio, maldigo el día en que me casé contigo. Sus arranques fueron subiendo de tono. Su ropa hecha trizas en el piso, la comida del refrigerador esparcida por el suelo, era lo que Javier encontraba al regresar a casa. Pero lo que en verdad dolía eran los insultos, que con odio escupía en su cara, entiéndelo, nunca te he amado, me das asco. Y lo golpeaba una y otra vez. Esa noche, la escena fue diferente, Sara lo esperaba con una maleta en la mano. Y lo amenazó, me voy. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Sara, completamente histérica, comenzó a aventar todo a su paso, mientras los insultos salían con rabia de su boca. Odio cuando me llamas mi amor y te me acercas.
Solo de pensar en las noches que me tocaste, me dan ganas de vomitar. Me aguanté tu olor asqueroso a naco, solo por tu dinero, para que ahora me salgas con que no tienes. Prefiero morirme de hambre a seguir soportándote. Javier se quedó inmóvil. Nunca había sido tan cruel. Sus palabras lo atravesaron como cuchillas, dejándole un dolor que no sabía cómo soportar. Ese día su amor se agotó. Con la mirada perdida, tomó el pasaporte de Sara y desconectó el teléfono del departamento. Cerró con llave y salió a la calle solitaria. La noche era fría, pero no tanto como la sombra que ahora habitaba en su alma. Con la luz del nuevo amanecer, Javier regresó después de haber caminado toda la noche, reviviendo cada desprecio desde el día en que se conocieron. El coraje subía por sus venas, quemándole el alma. Sara sintió su mirada helada, cuando él le dijo, jamás te voy a dejar ir, tu castigo será seguir soportándome. Y le advirtió que si gritaba o pedía ayuda la deportarían y la golpearían, porque eso era lo que hacían con los ilegales. Javier libraba una batalla entre el amor y el rencor, pero el odio terminó ganando. Se volvió frío y despiadado, la sometía a la fuerza, sin importarle sus súplicas o lágrimas. La golpeaba si no accedía a sus deseos, borrando cualquier vestigio de la mujer que un día lo humilló. Sara, aterrada, vivía entre el miedo y la desesperanza, quebrándose un poco más, día con día. Sara acariciaba su vientre, sola en ese departamento que ahora le parecía frío y ajeno. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta que estaba embarazada. Nunca había querido ser madre, pero en el fondo, se alegró porque pensó que así ya no estaría sola. Cuando Javier lo supo, sonrió con satisfacción, convencido de que con un hijo, ella jamás se atrevería a dejarlo. Las horas pasaban lentas, y Sara se aferraba a lo único que sentía suyo, su bebé. Le hablaba en voz baja, sintiendo que era la única personita que la entendía. En esos días solitarios y grises, parada frente al espejo, se preguntaba dónde habían quedado sus sueños, y con rabia, se cuestionaba en qué momento Javier convirtió su vida en un infierno. Sin darse cuenta, que ella había provocado todo lo que le estaba pasando. La madre de Sara, ajena a la pesadilla en la que vivía su hija, celebraba con emoción la llegada de su primer nieto. Cada llamada, siempre bajo la vigilancia de Javier, era una farsa cuidadosamente ensayada. Nos entregarán la casa pronto, es hermosa, soy muy feliz mamá. Sara con la voz temblorosa, mentía, tratando de ser convincente. Su madre creía que así era, porque para ella Javier era encantador. Pero ese hombre ya no existía. En medio de la soledad y la incertidumbre, Sara trajo al mundo a su hija. En la sala de parto, Javier lloró de alegría al sentir a la pequeñita en sus brazos. Pero los desprecios de Sara aún ardían en su orgullo, y él no estaba dispuesto a olvidar. Con una sonrisa fría, le susurró al oído, nunca te dejaré ir. Desde ese día, su dominio sobre ella se volvió total, y el miedo que Sara sentía por él se convirtió en su prisión. Sara nunca imaginó que tener a su bebé en brazos cambiaría su percepción sobre la maternidad. Fue la experiencia más hermosa que había vivido. Pensar que esa pequeña criatura era suya, y saber que estarían juntas toda la vida, la llenó de una paz inesperada. En ese momento, se arrepintió de los años de maltrato hacia sus padres y del error de haberse casado sin estar enamorada. La pequeña ajena a todo, disfrutaba los momentos con su padre. Sara desde la ventana observaba los coches pasar, suspirando al ver cómo su vida se deslizaba igual, atrapada en una realidad que la estaba volviendo loca. Fueron años de arrepentimiento por sus malas acciones, convenciéndose de que merecía cada abuso que Javier le hacía sufrir noche tras noche. Pero sentía que ya era demasiado y necesitaba encontrar una salida. Con las manos en la cabeza, caminaba desesperada por el departamento, pensando qué hacer, a quién recurrir. Javier la tenía amenazada con la deportación y con quitarle a su hija, y el pánico la invadía. Su hermano, ajeno a todo, pedía visitarla porque vivía a unas horas de ellos, pero Javier, siempre presente en las llamadas, ponía excusas. Sara sentía que el corazón se le salía, con ganas de gritar, por favor ayúdame. Pero no se atrevía.
En silencio con la cabeza baja, ese día Sara caminó por los pasillos de esa hermosa plaza, mientras Javier sujetaba a la niña con firmeza. No podía levantar la vista ni mirar a la gente, solo avanzar en silencio. Pero sin querer, levantó la mirada cuando vio a un policía. Grave error. Javier, furioso, la golpeó al llegar a casa y la encerró todo el fin de semana, sin darle de comer. Mirando para todos lados, Sara caminaba con las cajas en sus manos, en el nuevo vecindario donde tuvieron que mudarse, porque Javier ya no podía pagar el departamento. Aunque el miedo la acompañaba, al llegar notó que ahí todos hablaban español. Por un instante, sintió una chispa de esperanza. Pero Javier ya había previsto ese detalle, y no lo haría fácil. Mientras Javier hablaba, Sara se iba imaginando todo y entró en pánico. Él continuó con calma: hay una operación que se llama Gatekeeper, le explicó, diciendo que todos los indocumentados corrían peligro, que ese programa reforzaba la seguridad fronteriza, aumentaba los encarcelamientos y separaban a los hijos de sus madres. Dijo que estaba vigente en todo Estados Unidos. Era una verdad a medias, pero Sara le creyó todo. Sara, espantada, veía el periódico, sin entender nada porque estaba en inglés, pero las fotos de niños llorando mientras los alejaban de sus madres eran perturbadoras. Javier, cada semana, se lo llevaba y seguía exagerando las noticias. Sara, aterrorizada, cerraba las cortinas sin atreverse siquiera a asomarse a las ventanas. En medio de esa oscuridad en la que vivía, sus esperanzas de intentar algo desaparecieron. Estaba convencida de que en cualquier momento, la migra vendría por ella. Así pasaron años de encierro y miedo. Hasta que un día, Javier llegó molesto, diciéndole que él ya no podía recoger a su hija de la escuela, porque tenía que trabajar doble turno. Sara temblaba al caminar hacia la escuela, en ese primer día. Acuérdate que te pueden seguir y quitar a la niña, le había dicho Javier 1000 veces. Siempre mirando al suelo, Sara no hablaba con nadie, recogía a su hija deprisa y regresaba corriendo a casa, con la sensación de que la perseguían. Vivió varios años siendo invisible. Hasta que un día, se armó de valor y pidió prestado un celular a una de las madres de la escuela. Muy nerviosa, llamó a su hermano. Con voz temblorosa y entrecortada, le contó todo. Su hermano, visiblemente espantado por lo que escuchaba, le pidió que se mantuviera alerta. Le aseguró que iría a buscarlas y que no se preocupara, porque nadie le quitaría a su hija. También le explicó que incluso podría demandar a Javier por haberla tenido tanto tiempo encerrada, y que aunque fuera indocumentada, tenía derechos. En su rutina diaria, Sara trataba de mantener la calma para que Javier no se diera cuenta de su nerviosismo y era más amable con él. Pero a solas, sentía como el corazón se le aceleraba, cuando a escondidas empacaba lo necesario. Javier, seguro del control que ejercía sobre ella, empezó a ser más confiado. Ese día, Javier se preparaba para irse de copas con sus amigos, como ya era costumbre desde hacía varios meses. Le dio un beso a su hija y salió. El momento había llegado. Lo habían planeado durante mucho tiempo, y aún así, Sara estaba muy asustada, temiendo que Javier pudiera descubrirlos. Sus piernas temblaban a cada paso, al huir con su hermano y su hija de aquella casa de terror. Sintiendo el aire sobre su rostro, ya en el auto, Sara gritaba dando gracias a Dios, lloraba, reía y besaba a su hermano, mientras él conducía a gran velocidad, alejándola del infierno que había vivido. No dejaba de temblar al entrar en la casa, su hermano la abrazó con ternura, asegurándole que estaba a salvo y que nunca la encontraría. Incapaz de localizarla, Javier le envió mensajes amenazadores a través de su madre. Fueron meses de encierro voluntario, apenas asomándose por la ventana. Sara observaba con temor todo el movimiento de la calle, sin atreverse a salir, aún convencida de que Javier la encontraría. Pero él sin dinero, no podía moverse tan fácilmente y frustrado, después de varios años dejó de buscarla. En esas tardes lluviosas de verano, Sara lloraba sin consuelo. Los recuerdos de cómo había maltratado a sus padres la atormentaban y la culpa la consumía. No entendía por qué había sido tan cruel con ellos. Asistía todos los domingos a la iglesia y cada noche suplicaba a Dios por su misericordia.
Además, llamaba constantemente a sus padres, rogándoles su perdón. Sentados en la banqueta, en su hora de comida, Sara y Abel reían, recordando cómo se conocieron meses atrás, cuando él había llegado a trabajar como albañil en la casa donde ella hacía la limpieza, y ni siquiera lo volteaba a ver. Ese día, con voz tierna, Abel tomó su mano y le confesó que estaba enamorado de ella. Sara, marcada por su pasado, no podía imaginarse confiando de nuevo en un hombre. Siguieron con esos encuentros, y todos los días Abel le mostraba con hechos lo que era el verdadero amor. Era tan tierno y caballeroso que Sara terminó enamorándose de él. Ya no soñaba con lujos ni riquezas, solo quería tranquilidad y un poco de felicidad. Abel y su hija congeniaron desde el primer momento en que se conocieron. Una tarde soleada, mientras disfrutaban de una parrillada con sus vecinos, Sara recibió una llamada de su madre diciéndole que Javier estaba muriendo y quería verlas para pedirles perdón. Incapaz de enfrentar su pasado, dejó que su hija decidiera si quería verlo, pues ya tenía 16 años. Su hija recordó lo amoroso que había sido su padre con ella, y quiso despedirse de él. Javier, antes de morir, logró el perdón de su hija. Disfruta mucho cantar mientras arregla su casa, sin lujos, pero llena de amor. Sara ahora respira paz y felicidad en su hogar, valorando cada momento y tratando con ternura a su hija y a su esposo. A pesar de las dificultades económicas, ambos trabajan duro, con la tranquilidad de que ya no hay ninguna amenaza en su futuro. Sara cree que todo lo que vivió fue un castigo por haber maltratado a sus padres, despreciado su pobreza y dejado que la ambición la cegara. Pero ahora, en su corazón, ya no hay amargura, solo gratitud. El perdón de sus padres le dio tranquilidad y cada día agradece a Dios por haberla rescatado, por enseñarle a amar y por permitirle formar la familia que hoy la llena de felicidad. Reflexión. Por eso no olvides sembrar amor, porque lo que cultivas hoy será el fruto de tu mañana. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.